Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos nuevamente en Lente Violeta, el programa feminista de Aporrea, y nos acompaña aquí Dilancy, siempre con su apoyo tan solidario. Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el país, porque es necesario que pongamos en primer plano y reflexionemos un poco sobre la posición del movimiento de mujeres, tanto venezolano como latinoamericano, porque quizá dentro de todo lo que está pasando, una de las cosas verdaderamente gratificantes ha sido la solidaridad que llegó desde muchas partes de América Latina y del mundo a través de las redes feministas. Bueno, realmente, como conversábamos hace un ratito con Dilancy, lo que está ocurriendo es como una especie de locura colectiva. Yo la llamé un voluntarismo, en realidad. Es algo que se viene preparando desde hace muchos años, que se viene haciendo una operación psicológica sobre algunas partes de las capas medias, y de una manera mucho más directa y mucho más detallada hacia los sectores estudiantiles. En realidad, lo que se viene trabajando con ellos, que además, sobre todo, por supuesto, los estudiantes, sobre todo de las universidades tradicionales, tanto de las autónomas como de las universidades privadas, que mayormente pertenecen a las capas medias. Se les fue convenciendo, además de haber una posición de clase que de por sí es característica, que sienten como capas medias que son, y en ciudades muy fracturadas como fueron las ciudades venezolanas de los años de los 90, en general, las personas que pertenecen a las capas medias se quedaban viviendo y haciendo vida dentro de su propio grupo y en determinados sectores de la ciudad. Muy poco conocían del resto, no solamente de Venezuela, sino básicamente de su propia ciudad. De repente se conocen las playas, se conocen los lugares vacacionales, pero no la propia ciudad. Yo recuerdo como a fines de los años 90, empezando el siglo XXI, por ejemplo, era, dificilísimo para alguien que vivía en el este, cuando iba hacia el centro, cuando iba al oeste, parecía que hacía una exposición, una expedición. Y cuando uno decía, no, es que estuve en el centro, por ejemplo, ¿no? Recuerdo mis compañeros y compañeras de la universidad, llegar yo de haber hecho, no sé, una diligencia en algún sector del centro y decirles que vengo del centro, pobrecita, ¿no? Es decir, que había muy poca vivencia de cómo se vivía en otras zonas y en otros lugares. Y eso va generando un fenómeno que los psicólogos han estudiado bastante y que fue definido, por ejemplo, por un psicólogo, Irving Janis, en 1972, que es el fenómeno del pensamiento grupal. ¿Qué significa el pensamiento grupal? Bueno, es ese pensamiento que se da cuando uno convive exclusivamente con personas de sus mismas características, ¿no? De la misma edad, de la misma clase social. Allí se va creando una serie de ilusiones compartidas. Es decir, de tanto estar siempre rodeados de las mismas personas, nos vamos como despegando de la realidad y de esa variedad que tiene la realidad, y que entonces eso es lo que nos permite tener, digamos, los pies mejor puestos en la tierra. ¿Qué ocurre cuando se produce el fenómeno del pensamiento grupal? Bueno, en primer lugar, hay en el grupo una ilusión de invulnerabilidad. Es decir, la idea de que quienes forman parte de ese grupo lo pueden todo y no les pueden, y pueden hacer muchas de las cosas, pueden hacer prácticamente todo lo que quieren. En segundo lugar, hay una convicción de que en el grupo está lo bueno, está lo más moral, ¿no es cierto? Está lo que debe ser. Y
Y en cambio, todo lo que está fuera del grupo es malo, es negativo, es además peligroso. Y si aquellos que están fuera del grupo además son muy diferentes o se oponen al pensamiento del grupo, se transforman directamente en enemigos. Dentro del grupo hay como una ilusión de unanimidad, pero también una presión directa a que quienes se opongan deben conformarse y adecuarse al pensamiento del grupo. Y a su vez hay miembros que hacen como de celadores, de barreras, es decir, le impiden que cualquier información negativa o que desacomode los pensamientos entre en el grupo. Entonces, bueno, cuando conocemos que estos son los fenómenos que se producen y además, bueno, esto está muy estudiado por quienes hacen operaciones psicológicas, indudablemente esto se fue alimentando. De hecho, tengo la convicción de que Estados Unidos y los factores de poder fueron buscando cuáles de los grupos humanos que existen en Venezuela y cuáles de los conjuntos de grupos humanos que existen en Venezuela podía ser más susceptible de este tipo de operación. Recuerdo que allá por el año 2000, 2002, 2003, se trabajó, la USAID trató de trabajar eso con los grupos de mujeres, con los grupos feministas. Incluso, bueno, quizá ustedes recuerden que en aquellas oportunidades se hablaba de agresiones específicas que hacía la Guardia Nacional a las mujeres, se utilizaron las mujeres como fuerza de choque contra los militares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hubo una avanzada. Bueno, por suerte o por desgracia, con los grupos de mujeres no les dio tanto resultado, porque bueno, además de que las mujeres en general no somos muy dadas a tener un pensamiento muy unificado, que se diga, por otra parte tampoco podemos ser de una manera tan directa fuerzas de choque. A poco andar, bueno, se fue gestando un movimiento feminista revolucionario que, bueno, paró esas avanzadas de una manera radical. Entonces, bueno, quedó el otro grupo que se consideraba, digamos, de los potenciales importantes, que era el grupo de los jóvenes, y sobre todo de los jóvenes considerados estudiantes, incluso manipulando de una manera muy, muy fea, muy desagradable, todo aquello que ha sido lo más revolucionario, lo más caro a las ideas de justicia, como han sido las capas estudiantiles latinoamericanas, ¿no? Como lo decía Violeta Parra, qué lindos los estudiantes, ¿no es cierto?, que son la sal del mundo. Entonces, bueno, incluso llegando a tener, digamos, a mi juicio, esa maldad de tomar una de las capas que siempre estuvo identificada con las luchas más progresistas, con las luchas por la justicia, con las luchas por los más pobres, por los más desfavorecidos. Poco a poco se les fue inculcando en estos sectores de los estudiantes de las capas medias, digamos, una especie de odio hacia lo popular, porque básicamente cuando nosotros decimos que todo esto que está ocurriendo es un golpe de Estado suave, pero un golpe de Estado suave que se basa en una ideología fascista, es por eso, es porque el fascismo es una ideología que le teme a lo diferente y como le teme, lo odia, ¿no es cierto? Decía, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que todo fascista es un burgués asustado. Y en realidad lo que se fue inoculando a estas capas medias y a estos estudiantes, que no son exclusivamente los que hacen los problemas, ya lo vamos a decir, pero son la punta de lanza, es una ideología de odio fascista.
Entonces, bueno, estábamos hablando de cómo se fue inoculando una ideología o se fue haciendo que surja, porque la ideología fascista, que se basa en algunas ideas que están presentes en la población, como ya lo demostró Adorno en La personalidad autoritaria, un libro donde estudia este fenómeno y que data de 1950, es simplemente el sacar a flote una cantidad de prejuicios, focalizarlos, ponerlos en primer plano en la psiquis y en la manera de pensar de un conjunto de personas. No quiere decir que los prejuicios no estén. Lamentablemente los seres humanos somos prejuiciosos, pero es cuando el prejuicio lo toma todo y lo asume todo el pensamiento, es cuando se corre el peligro de caer en aceptar la ideología fascista y verla como natural. Y esa operación es lo que se fue haciendo, ¿no es cierto? Tomando algunos motivos básicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los motivos básicos? Bueno, un motivo básico es que el proceso revolucionario es un proceso que, digamos, le empezó a dar dinero a los más pobres y los pobres son flojos. Entonces no se merecen tener dinero ni se merecen tener bienestar porque ellos tienen la culpa de estar viviendo así como viven. Además, se le inculcó la idea de que una sociedad, digamos, si no tiene esa capa pobre, es una sociedad bueno, que tiene problemas, porque también repartir absolutamente todos los bienes a todos puede hacer quebrar el Estado, que es un poco lo que se suele decir con respecto a este proceso. De hecho, cuando uno lee, digamos, los análisis económicos o escucha los temas, bueno, la conversación común y corriente, muchas personas de la oposición piensan que la situación de escasez, que es la situación de problemas económicos, es porque, bueno, el Estado anda regalando dinero. Y lo que es peor, no solamente anda regalando dinero aquí a los venezolanos y a las venezolanas, sino que anda regalando dinero también por el mundo, porque existen cosas como el ALBA, como Petrocaribe, como las ayudas que se le mandan a Haití, como el intercambio que se hace con los médicos cubanos y el apoyo que se le ha dado a Cuba, por no hablar que también los convenios comerciales que se hacen con países, otros países latinoamericanos, etcétera, etcétera. O sea que es la idea de que lo que corresponde, el dinero venezolano que viene básicamente del petróleo, es un dinero que no hay que repartirlo a todos por igual y que eso puede hacer quebrar completamente el país. Entonces, basado, se va generando una idea de que lo que se le da a los demás me lo están quitando a mí. ¿Ya? Entonces, bueno, por ejemplo, en la Universidad Central eso es muy, muy claro, porque se ha trabajado muchísimo hacia los estudiantes, hablando de cómo el presupuesto ha sido congelado, que nunca se le da el presupuesto suficiente, etcétera, etcétera, y además está el echar la culpa veladamente a que se han creado otras universidades. Por otra parte, está la idea también de que la cantidad va en contra de la calidad. Esa es una idea que está muy presente. Entonces, por ejemplo, si hubiera vivienda para todos es porque la vivienda es de peor calidad. Si hubiera educación para todos es porque la educación es entonces de peor calidad. En este sentido, entonces es que se va generando, ¿no es cierto?, un ambiente y una rabia hacia todos aquellos que hayan recibido los beneficios de este proceso bolivariano. Y se va teniendo cada vez la convicción mayor de que eso representa una gran injusticia. ¿Hacia quiénes? Hacia aquellos que, bueno, como los otros también tienen, ellos sienten que les han quitado. Entonces, incluso
más todavía no solamente está el odio porque los más pobres han recibido, sino que se ve a los más pobres como seres muy peligrosos, se los criminaliza. Por ejemplo, en la Universidad Central ha sido muy claro cómo algunos colectivos fueron tachados de ser los culpables de todo tipo de violencia que se desatara o que ocurriera dentro de la universidad. Y todas las organizaciones populares, desde la idea que se le puso a los círculos bolivarianos, pasando ahora por los colectivos y demás, se ven como criminales, como peligrosos, como asesinos, etc. Y se trabaja una idea muy, muy importante, que es la idea de la agresión a los derechos humanos. Todos nosotros y nosotras pensamos que los derechos humanos deben respetarse, por lo tanto, una visión, una idea de que constantemente se están agrediendo los derechos humanos es una idea que promueve a la rebelión. Entonces, con estos elementos que Estados Unidos y otros factores de poder, factores externos e internos, fueron, digamos, inoculando en una parte de la población, es que apoyado en estas ideas, es que comienza este último proceso, que además dos líderes de la oposición lo llamaron de una manera muy clara la salida. O sea, que el objetivo es claro, el objetivo no es solamente protestas que pueden ser válidas por cuál es la situación económica, por la escasez, por cosas que nos gustan, sino que el objetivo final es la salida del presidente Maduro, y un poco no importa que una gran mayoría de la población se haya manifestado en apoyo del proceso, porque justamente el fenómeno del pensamiento de grupo que hablábamos del cual estábamos hablando al comienzo de esta conversación, hace que pensemos, los que están en ese grupo piensan que tienen absolutamente la verdad, están absoluta y fanáticamente convencidos, y ni siquiera, ya ha llegado a este punto de evolución del pensamiento grupal, ni siquiera escuchan si alguien tiene una voz desonante. Es más, si alguien dentro del propio grupo se asomara o se animara a decir alguna cosa que no se considerara del todo consonante con lo que piensa el grupo, con la línea principal, bueno, sería rápidamente aplastado.
Entonces, bueno, dentro de esta situación y ya en este momento así como de locura colectiva, porque en realidad el fenómeno del pensamiento grupal es una especie raya entre el voluntarismo y la locura colectiva, y además basándose en ideas fascistas. ¿Qué pensamos nosotras las mujeres? Y las mujeres organizadas en particular. Bueno, por empezar, el sábado pasado hubo una gran marcha que fue multitudinaria, donde concurrimos todos los movimientos de mujeres de diferentes niveles, los locales, los nacionales, etcétera. Bueno, nosotras como Araña Feminista hicimos un comunicado, y en ese comunicado ponemos nuestra posición. Pensamos que contra el fascismo es importante y es indispensable la organización popular. Reivindicamos básicamente el trabajo en colectivo. Pensamos que las organizaciones feministas son un reaseguro contra el fascismo, porque el feminismo de por sí es una ideología que acepta lo diferente, porque parte de la aceptación de la diferencia entre hombres y mujeres. Y pensamos que eso es un antídoto contra las ideas fascistas. Decíamos en ese comunicado que nuestro poder no está en las armas o en las bandas de motorizados que sabemos paga la oposición, porque en ese núcleo, digamos, de ideológico, que es el que lleva la batuta, digamos, o el que va en marcha adelante en toda este golpe suave que se está haciendo, también va financiado, acompañado por otras fuerzas mayores de choque que, bueno, lamentablemente se dice que no vienen de nuestro país, es lo más probable, y que son ya fuerzas de choque pagadas. Entonces, ellos usurpan nuestras banderas y nuestros símbolos de lucha, y nosotras pensamos que nuestra fuerza está en nuestra capacidad de soñar, de crear y defender nuestro sueño de una patria matria feminista, libre y soberana, que no tenga fronteras en el continente nuestro americano. Por eso decimos que aquí en Venezuela hay pueblo organizado y mujeres patriotas en lucha. Pero nuestra organización y nuestra posición no fue solamente de venezolana, sino que una cosa muy bella, como dije al principio, fue que recibimos solidaridad de muchos lugares del mundo, de América Latina en primer lugar y de otros lugares del mundo. Por ejemplo, las camaradas de la FEDIN, que es la Federación Democrática Internacional de Mujeres, hicieron un comunicado donde expresaban su preocupación por los incidentes violentos, pero además manifestaban el rotundo rechazo a reeditar hechos que parecen ser copias fieles de lo que ocurrió en el año 2002. Reafirmaron además el respaldo incondicional al presidente Maduro elegido democráticamente y expresaron su solidaridad con las organizaciones venezolanas que forman parte de mujeres que forman parte de la FEDIN, y convocaron a todos sus afiliados a organizar y dar a conocer lo que verdaderamente está ocurriendo en Venezuela. Esto es importante porque también se ha podido comprobar cómo hay una gran desinformación en el exterior. Cuando nosotras nos pusimos en contacto con nuestras compañeras latinoamericanas, todas se sintieron muy felices de que les enviáramos notas escritas aquí, nuestra vivencia personal, etcétera, porque todas nos dijeron que lo que se ve en los medios de comunicación es algo que, bueno, prácticamente es la línea de CNN, que dice que el Estado venezolano está agrediendo los derechos humanos y reprimiendo terriblemente a esos ángeles de Dios que son los estudiantes que protestan. Además de esto, las compañeras feministas latinoamericanas hicieron otro comunicado
que llamaron Solidaridad Feminista con la Revolución Bolivariana, las mujeres y el pueblo de Venezuela. Este es un comunicado que fue firmado por feministas de toda América Latina, tanto por organizaciones populares como por mujeres individuales que van desde México hasta la Patagonia. Las compañeras decían de una manera muy clara: las feministas nuestroamericanas comprometidas con las luchas de que las mujeres, las disidencias sexuales y nuestros pueblos vienen realizando contra todas las opresiones, contra el racismo, el colonialismo y el patriarcado y las dictaduras del capital, queremos expresar nuestra solidaridad frente a un nuevo ataque fascista contra la revolución bolivariana. Repudiamos a quienes internamente agitan la desestabilización, especulando con quebrar la fuerza del poder popular. Repudiamos la intervención norteamericana que alienta estas maniobras. Repudiamos a las grandes corporaciones de la comunicación que pretenden manipular la información, creando condiciones para que aumente la violencia fascista interna. Y si es necesario, con el apoyo externo imperialista. Y terminan su comunicado diciendo: Venezuela no está sola por el socialismo feminista, por las transformaciones completas que queremos realizar, por la paz y por nuestra completa libertad. Y también las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres hicieron también un pronunciamiento que llamaron Mujeres con la Revolución Bolivariana de Venezuela. Defendemos la democracia y la vida y no a la violencia golpista. En ese comunicado, nuestras compañeras de la marcha llaman la atención sobre todos los tipos de violencia de que ha sido objeto la revolución bolivariana. Ellas denuncian, por ejemplo, la violencia económica, que es la especulación y el acaparamiento, porque ese también es un tipo de violencia con el cual se agrede al pueblo bolivariano. Denunciaron la violencia política y social, expresada en la desestabilización y el golpismo. Denunciaron la violencia mediática, que genera falsas imágenes en el mundo. Denuncian la violencia armada, que es la que ha ocasionado las víctimas mortales y los heridos. Denuncian la violencia imperialista, es decir, que Venezuela está siendo acosada por varios tipos de violencia. Y por eso ellas también terminan su comunicado no solamente mostrándonos nuestra solidaridad, sino convocando a conmemorar el legado y la presencia del compañero eterno Hugo Chávez, cuyo compromiso feminista confluye ya con la celebración del Día Internacional de las Mujeres, y hacen suya la consigna de las hermanas bolivarianas: por la patria, por la paz y por la vida. Y bueno, finalmente quería, mencionar también que el grupo de Claxo, que es el grupo de feminismo y alternativas y modelos alternativos, también manifestó su solidaridad. Es decir, que la solidaridad feminista está muy pendiente de la marcha, de lo que está ocurriendo en Venezuela, y esta solidaridad nos hace más fuertes y también nos hace más responsables, porque todas las compañeras nos decían: bueno, si cae Venezuela, cae América Latina. Y esa es también una responsabilidad que tenemos nosotras como mujeres organizadas, continuar defendiendo este proceso que, con todas sus fallas, es un proceso hacia una sociedad más justa.